Mi esposa dijo que donde ella iba no era mi incumbencia. 14 semanas después, ignoré sus ruegos tras sus errores. Ella me dijo que a donde iba no era asunto mío. Esas fueron sus palabras exactas. De pie en nuestra cocina en Naperville, Illinois, con las llaves del coche en la mano, un perfume que no reconocí en su muñeca, me miró directamente a los ojos y dijo: «A donde voy no es de tu incumbencia, Gavin». La dejé salir por la puerta. Y 14 semanas después, estaba sentado en la mesa de nuestra cocina a las 6 de la mañana, comiendo huevos revueltos y bebiendo café solo cuando ella entró tropezando por la puerta principal con el rímel corrido por toda la cara. Un tacón roto y el vestido al revés. Se quedó allí mirándome como si se supusiera que yo debía saltar de mi silla y salvarla. Tomé un largo sorbo de café. «¿Por qué no respondiste?», preguntó. Su voz se quebró. «Te llamé 43 veces». Dejé la taza muy lentamente, la miré y dije las 7 palabras que había estado ensayando desde la noche en que me dijo que nuestro matrimonio no era de mi incumbencia. «Tus problemas tampoco son de mi incumbencia, Valerie». El silencio en esa cocina duró más que nuestro último año de matrimonio. Pero me estoy adelantando, porque lo que sucedió entre esa noche que se fue y esa mañana que regresó es la parte que necesitas entender. La parte que explica por qué un hombre que pasó 22 años amando a alguien pudo quedarse sentado y ver 43 llamadas iluminar la pantalla de su teléfono sin contestar ni una sola. Mi nombre es Gavin Mercer. Tengo 46 años. Durante la última década, he dirigido una empresa de paisajismo comercial de tamaño mediano en los suburbios del oeste de Chicago. Nos encargamos de parques corporativos, contratos con asociaciones de propietarios, propiedades municipales. Nada glamoroso, pero es mío. Lo construí con jornadas de 12 horas y manos agrietadas y más madrugadas de las que puedo contar. Para cuando comienza esta historia, Mercer Outdoor Services tenía 17 empleados a tiempo completo, 3 equipos trabajando simultáneamente y contratos en todo el condado de DuPage. Te digo esto no para presumir, sino porque Valerie solía decirle a la gente que se casó con un paisajista y dejaba que la palabra flotara en el aire como una decepción, como si se hubiera conformado con alguien que trabajaba con tierra. Nos conocimos hace 23 años en un evento de recaudación de fondos en el centro de Chicago. Uno de esos eventos de subastas benéficas en los que pagas $200 por una cena que no quieres y pujas por paquetes de vacaciones que nunca usarás. Ella trabajaba como coordinadora de eventos para una firma de relaciones públicas en el Loop. 27 años, sonrisa afilada, el tipo de mujer que podía entrar en una habitación e identificar de inmediato quién importaba y quién no. Yo tenía 30 entonces, recién comenzando el negocio, vistiendo un traje que había comprado de rebaja en una tienda por departamentos en Downers Grove. Habló conmigo durante 2 horas esa noche. No podía creer mi suerte. Nos casamos 18 meses después en un lugar en Geneva, Illinois, en el río Fox. Sus padres vinieron de fuera de la ciudad. Mi hermano Derek fue mi padrino. 90 personas en una tarde de sábado en junio. Durante la primera década, fue bueno. No perfecto, pero bueno. Teníamos una casa. Tuvimos una hija, nuestra niña Paige, que llegó 4 años después del matrimonio y se convirtió en el centro absoluto de mi mundo. Valerie organizaba sus eventos. Yo dirigía mis equipos. Cenábamos fuera los viernes por la noche y los sábados por la mañana nos quedábamos en la cama con café y el Tribune. Vida normal, vida honesta. Pero en algún momento alrededor del año 12, comencé a sentir que la temperatura de nuestra casa cambiaba. No dramáticamente, no de la noche a la mañana. Solo una caída lenta y constante, como una ventana entreabierta en noviembre. Al principio no lo notas. Te pones un suéter más grueso y te dices a ti mismo que la casa está bien. El suéter se hacía más pesado cada año. Antes de continuar, si esta historia te resuena, si alguna vez te has sentado en una casa que se sentía más fría de lo que debería y no podías explicar por qué, quiero que presiones ese botón de suscripción y la campana para que no te pierdas ni una sola parte de lo que sucede a continuación. Deja un comentario abajo y dime hasta dónde crees que debería haber llegado. Dale me gusta a este vídeo si crees que el respeto es una calle de doble sentido. Leo todos los comentarios y los de las personas que han vivido versiones de esta historia son la razón por la que sigo contándola. Ahora,
Volvamos a Valerie. Los cambios no fueron dramáticos. Eso es lo que hace que este tipo de cosas sea tan difícil de precisar. No fue una sola pelea o un solo momento. Fue una acumulación. La forma en que comenzó a acostarse antes de que yo llegara a casa de trabajos tardíos. La forma en que su teléfono se convirtió en algo que llevaba boca abajo a todas partes como si se hubiera convertido en una segunda billetera. La forma en que dejó de preguntar sobre el negocio cuando solía saber los nombres de cada miembro del equipo, solía preguntar sobre contratos y licitaciones y si habíamos conseguido la renovación del Murst Park. Me dije a mí mismo que estaba cansada. Me dije a mí mismo que ambos estábamos ocupados. Me dije a mí mismo que después de 20 años de matrimonio, cierta distancia era natural. Mi hermano Derek fue la primera persona en decirlo en voz alta. Estábamos en su casa en Wheaton un domingo por la noche viendo un partido de los Bears que a ninguno de los dos nos importaba y silenció la televisión y dijo, Gavin, hombre, ¿qué está pasando contigo y Val? Nada, dije. Estamos bien. Me miró de la forma en que los hermanos mayores te miran cuando saben que estás mintiendo pero te quieren demasiado para presionar. Ella vino a la cena de cumpleaños de Bridget hace 2 semanas y no mencionó tu nombre ni una vez. Ni una vez en 4 horas. ¿Notas cosas así? Fui a casa esa noche y noté cosas. Noté la nueva bolsa de gimnasio junto a la puerta principal que nunca la había visto usar antes con una marca que no reconocí. Noté las botellas de champú de tamaño de hotel en la ducha, del tipo que te llevas de las habitaciones de hotel, no del tipo que compras en Target. Noté que cuando le pregunté dónde había estado el jueves por la noche, que había llegado a una casa vacía y una nota en el mostrador diciendo que había salido. Me miró con una expresión completamente plana y dijo, ¿con amigos? ¿Qué amigos? No los conoces. Pruébame. Dejó su copa de vino con ese tipo particular de paciencia. Eso no es paciencia en absoluto. Gavin, tengo 44 años. No necesito reportarme cada vez que salgo de casa. Dije, no te estoy pidiendo que te reportes. Te estoy preguntando dónde estabas. Me miró durante un largo momento. Y luego dijo, a dónde voy no es de tu incumbencia. Subió las escaleras. Me quedé en la cocina durante mucho tiempo. Eso fue un martes a principios de octubre. Hay algo que quiero que entiendas sobre las semanas que siguieron porque creo que es importante para todo lo que viene después. No revisé su teléfono. No contraté a un investigador privado. No revisé los estados de cuenta de su tarjeta de crédito ni la seguí ni le pregunté a sus amigos que sabían. Y no porque no quisiera respuestas. Las quería como un hombre que se muere de sed quiere agua. Pero había tomado una decisión de pie en esa cocina un martes por la noche. Una decisión que tomó la forma de una pregunta que me hacía constantemente. Si ella ya ha decidido que no tengo derecho a saber a dónde va, ¿qué estoy haciendo yo aquí exactamente? No dónde está ella, sino que soy yo. Porque esta es la cuestión sobre a dónde voy no es de tu incumbencia. Cuando tu esposa te dice eso después de 22 años, no está haciendo una declaración sobre geografía. Está haciendo una declaración sobre el matrimonio. Te está diciendo en el lenguaje más claro posible que ya se ha movido fuera de los límites de esta relación. Que ella, en su propia mente, ha renegociado los términos sin decírtelo. Fui a trabajar a la mañana siguiente. Dirigí a mis equipos. Recogí a Paige de la práctica de natación el jueves porque Valerie tenía algo que hacer. Hice la cena. Me fui a la cama. Empecé a prestar atención. No a su teléfono, no a dónde iba, a mí, a lo que estaba dispuesto a aceptar, a qué tipo de hombre quería ser al otro lado de lo que fuera esto. Llamé a Derek un viernes por la noche desde mi camioneta en el estacionamiento de un Jewel Osco en Naperville mientras Valerie estaba donde quiera que Valerie fuera los viernes por la noche. Le conté lo que había dicho. Todo. Se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, ¿qué vas a hacer? Dije, voy a dejar que me muestre exactamente quién es. Derek dijo, ¿y luego? Dije, y luego no podrá sorprenderse cuando le muestre exactamente quién soy yo. Las semanas que siguieron tuvieron una cualidad extraña, una quietud,
como ese silencio particular antes de una tormenta cuando los pájaros se detienen y el aire se aplana y puedes sentir que algo enorme se está gestando en la atmósfera, aunque el cielo todavía parezca perfectamente despejado. Valerie continuó con sus rutinas. Jueves por la noche fuera, el ocasional sábado por la tarde en el que era vaga sobre sus planes, 2 veces, un viernes por la noche completo cuando envió un mensaje de texto a las 8 de la tarde. Para decir que se quedaría en casa de su amiga Lauren y que volvería por la mañana. Lauren Stafford. Había conocido a Lauren exactamente 2 veces en fiestas de Navidad de la empresa años atrás. Las 3 veces que llamé a Valerie ese viernes por la noche y el sábado por la noche una semana después, saltó el buzón de voz después de 2 timbres. Paige tenía 16 años, lo suficientemente mayor para notar que algo en la casa había cambiado. Lo suficientemente joven como para que yo trabajara muy duro para asegurarme de que no tuviera que cargar con el peso de ello. La llevé a los partidos de fútbol. La ayudé a estudiar para el ACT. Me aseguré de que lo que fuera que estuviera pasando entre Valerie y yo no recayera sobre los hombros de nuestra hija. Hiciera lo que hiciera, Paige era lo primero. Comencé a hablar con una abogada en noviembre, no para presentar nada. Todavía no. Solo para entender a qué me enfrentaba. Una mujer llamada Sharon Treviño que tenía una oficina en la calle Washington en Naperville y que tenía esa forma de hablar tranquila y mesurada que me decía que había escuchado todas las versiones de esta historia y ninguna de ellas la sorprendía ya. Si estás pensando en proteger tu posición financiera, dijo durante nuestra primera reunión, lo más importante es la documentación, no la confrontación. ¿Documentación? Ya había comenzado. Revisé 18 meses de nuestros estados de cuenta de tarjeta de crédito conjunta, a los que tenía todo el derecho legal de acceder. No encontré nada escandaloso, pero encontré patrones. Cargos de restaurantes para cenar en noches que dijo que estaba en el gimnasio. Una reserva de Airbnb en el West Loop de Chicago para un fin de semana que me dijo que estaba en una conferencia en Indianápolis. Un cargo de una floristería que no correspondía a ningún cumpleaños u ocasión que yo conociera. Cada uno por sí solo era explicable. Juntos, contaban una historia. Imprimí todo, lo puse en una carpeta y se la di a Sharon. No le dije una palabra a Valerie. La noche que lo cambió todo, la noche que preparó esa escena en la cocina a las 6 de la mañana, comenzó como todas las otras noches recientes en nuestra casa. Valerie me dijo en la cena que iba a salir. No dijo a dónde. Paige estaba en casa de una amiga pasando la noche. Yo estaba en el sofá con una propuesta de proyecto que necesitaba revisar para una nueva cuenta corporativa en Lisle. No me esperes despierto, dijo Valerie, poniéndose el abrigo. Levanté la vista de mis papeles. De acuerdo. Se detuvo en la puerta como si esperara algo más de mí. Una discusión, una exigencia, algo que pudiera usar para justificar lo que estaba haciendo. Cuando no lo obtuvo, se fue. Terminé la propuesta. Me fui a la cama a las 10:30. Mi teléfono comenzó a sonar a las 2:14 de la madrugada. Valerie. Lo vi sonar. 4 timbres. 5, 6. Luego buzón de voz. 2 minutos después, un mensaje de texto. Gavin, por favor contesta. Necesito ayuda. El teléfono sonó de nuevo. Lo miré. Luego sucedió algo. Por favor, estoy asustada. Luego Gavin, por favor contesta el teléfono. Luego, por favor, no sé qué hacer. Llamada tras llamada tras llamada. 43 de ellas entre las 2:14 y las 5:47 de la mañana. Leí cada mensaje de texto a medida que llegaba. Vi cada llamada iluminar la pantalla. No respondí ni una sola. Ahora, necesito detenerme aquí porque sé lo que algunos de ustedes están pensando. ¿Están pensando, ¿y si estaba en peligro real? ¿Y si estaba herida? ¿Y si pasó algo terrible? Les diré lo que estaba pensando en esa cama, leyendo esos mensajes de texto a las 2 de la mañana. Estaba pensando, me dijiste que tu paradero no era asunto mío. Me dijiste que tu vida era tu problema y no el mío. Me dijiste con cara de póker y voz firme que a donde ibas no tenía nada que ver conmigo. Tomaste esa decisión de pie en nuestra cocina. Y ahora, a las 2 de la mañana, desde donde sea que estés y con quien sea que estés,
estás llamando al hombre que decidiste que no importaba. Llamando a la preocupación que dijiste que no era válida. Llamando a la persona que ya habías decidido que era irrelevante para cualquier vida que estuvieras construyendo para ti los jueves por la noche y los viernes por la tarde y los sábados por la tarde. Puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Me quedé en la oscuridad durante mucho tiempo. No dormí, pero tampoco respondí. Entró por la puerta principal a las 6:04 de la mañana. Oí su llave en la cerradura. Ya estaba levantado, duchado, ya en la cocina, con los huevos en la estufa, el café en la cafetera, el tribune abierto sobre la mesa, aunque no había leído ni una palabra. Oí sus tacones en el suelo de madera, desiguales, uno de ellos roto. Clic, clonk, clic, clonk. Y luego apareció en la entrada de la cocina y la miré. Parecía alguien que había tenido una noche muy larga en la dirección equivocada. El rímel corrido en 2 líneas negras por sus mejillas. El pelo que había comenzado la noche con un peinado cuidado y ahora estaba más allá de cualquier cuidado. El vestido ligeramente arrugado. Un tacón roto en la base, sostenido en su mano izquierda como una prueba. Me miró fijamente por un momento sin hablar. Tomé un sorbo de café. ¿Por qué no respondiste?, dijo. Su voz era áspera. Te llamé 43 veces. Dejé la taza, la miré. Tus problemas tampoco son de mi incumbencia, Valerie. Ella parpadeó. Había entrado lista para una discusión, lista para gritos, acusaciones, tal vez lágrimas, cualquier cosa ruidosa, cualquier cosa que le diera algo contra lo que empujar. No había entrado preparada para huevos revueltos en una cocina silenciosa y un hombre que ya había hecho las paces con la mañana. Gavin, hay café, dije y volví a mis huevos. Se quedó en esa entrada durante 30 segundos completos. Los conté. Luego pasó a mi lado, subió las escaleras y cerró la puerta del dormitorio. Más tarde esa mañana, alrededor de las 9, bajó de nuevo. Se había cambiado, se había lavado la cara. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Y por primera vez en semanas, parecía insegura. No de mí, de sí misma, de lo que fuera que había cambiado en el aire entre nosotros. ¿Qué pasó anoche?, empezó. Es asunto tuyo, dije. No mío. Gavin, para. Estoy tratando de hablar contigo. Llegas unos 2 meses tarde a esa conversación. Envolvió sus manos alrededor de una taza de café. Estuve con alguien. Ya lo sabía. Lo sabía desde hacía un tiempo, pero escucharlo decir en voz alta en mi cocina un sábado por la mañana con el sol entrando por las cortinas lo hizo real de una manera que los estados de cuenta de la tarjeta de crédito y los mensajes de voz y el patrón de mentiras no habían logrado del todo. Dije, de acuerdo, ¿eso es todo lo que vas a decir? ¿Qué quieres que diga, Valerie? Me miró con una expresión que no había visto en su rostro en años. Algo cercano a la desesperación. Algo, cualquier cosa. Enójate. Di algo. He terminado de actuar para ti, dije. Pasé meses actuando, siendo el esposo comprensivo, diciéndome a mí mismo que solo necesitabas espacio, creyendo que a donde ibas por la noche no era sospechoso, solo privado. He terminado. Gavin, la noche que me dijiste que tu paradero no era de mi incumbencia. Me dijiste todo lo que necesitaba saber. No sobre dónde ibas, sino sobre dónde estábamos nosotros. Levanté mi taza de café y me puse de pie. Llamé a Sharon Treviño hace 3 semanas. El rostro de Valerie se quedó inmóvil. Conocía el nombre. Había mencionado a Sharon una vez años atrás en una cena como alguien que había manejado el complicado divorcio de un amigo. Ahí es donde estamos, dije. No estoy enojado. No te estoy persiguiendo. Simplemente he terminado. Salí de la cocina y la dejé sentada allí. Las semanas siguientes fueron tranquilas de una manera que se sentía completamente diferente a la tranquilidad de antes. Antes, la tranquilidad era la de la evasión, de 2 personas fingiendo que una brecha no estaba creciendo. Ahora era la tranquilidad de las cosas que finalmente se habían dicho, de la brecha siendo reconocida. Valerie intentó 3 veces distintas iniciar una conversación sobre si podíamos arreglar las cosas. Cada vez escuché. No grité. No culpé.
Hice una pregunta cada vez. ¿Qué es lo que realmente quieres, Valerie? La primera vez dijo que quería arreglar las cosas. Le pregunté que estaba dispuesta a cambiar. No pudo responder. La segunda vez dijo que lo había terminado, lo que fuera, y que necesitaba que entendiera que había estado pasando por algo. Dije, sé que estabas pasando por algo. Lo pasaste sin mí. 43 llamadas a las 2 de la mañana no cambian lo que fueron los 4 meses anteriores. La tercera vez, lloró. Lágrimas de verdad, del tipo que no son una actuación. Se sentó en la mesa de la cocina y lloró y dijo que había cometido un terrible error y que no sabía en quién se había convertido y que extrañaba quienes solíamos ser. Me senté con ella un rato, no porque fuera a volver, sino porque 22 años amando a alguien no se evaporan de la noche a la mañana, y el hombre que quería ser al otro lado de esto no era un hombre que no pudiera sentarse con el dolor de otra persona. Pero le dije, Valerie, la persona que solías ser no me habría mirado y me habría dicho que a dónde iba no era de mi incumbencia. Habría dicho que estaba luchando. Habría dicho que necesitaba algo que no le estaba dando. Habría luchado por esto en lugar de irse sin decírmelo. Esa persona, la que extrañas, ella estaba en este matrimonio. No sé a dónde fue, y no estoy seguro de que tú tampoco lo sepas. No tuvo una respuesta para eso. Hay un hombre en esta historia que aún no he nombrado. El alguien con quien Valeria había estado. Se llamaba Coulton Webb, 38 años, director de ventas de una empresa de distribución farmacéutica con sede en Schaumburg, Illinois. Conducía un Audi de leasing y jugaba al golf los domingos en un campo en Barrington, y tenía, como descubriría más tarde, un patrón muy específico cuando se trataba de mujeres casadas. Valerie lo había conocido en un evento de networking profesional en Rosemont en agosto. Era encantador y atento y le dijo cosas que una mujer que se había sentido invisible durante algunos años tenía muchas ganas de escuchar. Descubrí todo esto no a través de una investigación, sino a través de una llamada telefónica que recibí a mediados de diciembre de una mujer llamada Brooke Arlan. Llamó a mi teléfono móvil un miércoles por la tarde mientras conducía de regreso de una visita a una obra en Bolingbrook. Señor Mercer, dijo, usted no me conoce, pero creo que estamos en la misma situación. Brooke tenía 36 años. Había estado con Coulton Webb durante 8 meses, coincidiendo exactamente con Valerie, antes de encontrar pruebas en su teléfono que sugerían que no era la única. Ella había hecho lo que yo no había hecho. Había contratado a un investigador privado. Y lo que había encontrado era un hombre con una cartera de relaciones muy organizada. Cada una con una mujer casada que estaba pasando por algo. Cada una con el mismo manual de estrategias. Atención, halagos, habitaciones de hotel en el West Loop. El tipo de calidez cuidadosa que se sentía como un salvavidas para alguien que se estaba ahogando en casa. Valerie era, según el recuento de Brooke, la tercera mujer en 18 meses. Agradecí a Brooke por llamar. Le pregunté cómo estaba. Dijo que estaba mejor de lo esperado. Había solicitado el divorcio de su propio esposo, quien aparentemente había estado al tanto de lo que estaba haciendo y tenía su propia versión de la misma historia. Algunas personas, dijo, se encuentran por accidente en los peores momentos. Mi abogado dice que es más común de lo que crees. Dije que apreciaba que se hubiera puesto en contacto y que esperaba que saliera bien del otro lado. De acuerdo. Después de colgar, me senté en mi camioneta en el estacionamiento de un Portillos en Ogden Avenue durante 20 minutos viendo a la gente entrar y salir con bolsas de sándwiches de carne italiana, viviendo sus tardes de miércoles normales. Pensé en muchas cosas. Pensé en Paige, que iba a necesitar que sus dos padres fueran seres humanos decentes sin importar lo que pasara entre ellos. Pensé en los 22 años, que fueron reales, que importaron, que no iba a dejar que se convirtieran en munición en una guerra. Pensé en el hombre que era cuando conocí a Valerie en esa recaudación de fondos de Chicago, joven y esperanzado y con un traje que no me quedaba del todo bien. Pensé en quién quería ser ahora. Conduje a casa e hice la cena. El divorcio tardó 7 meses en finalizar. Fue, según la mayoría, tan civilizado como pueden ser estas cosas. Sharon se encargó. Valerie contrató a su propio abogado, un hombre llamado Paul Greer, con una oficina en el centro de Naperville. Hubo conversaciones difíciles sobre la casa, sobre los bienes, sobre Paige.
Hubo exactamente 2 momentos que casi estallaron en un conflicto abierto, y en ambas ocasiones me alejé en lugar de escalar. No porque fuera débil, sino porque había decidido muy deliberadamente qué tipo de final quería que fuera este. Paige lo manejó mejor de lo que temía y más difícil de lo que esperaba. Tenía 16 años. Sabía que algo andaba mal antes de que se lo dijéramos. Los niños siempre lo saben. Me preguntó una vez en voz baja en la camioneta de camino a casa de uno de sus partidos de fútbol si estaba bien. Dije, voy a estarlo. Ella dijo, eso es diferente de estar bien. Dije, tienes razón, pero es la respuesta honesta. Ella asintió y miró por la ventana los suburbios de Chicago que pasaban y dijo, creo que la honestidad es mejor. Lo saca de alguna parte. Me gustaría pensar que es al menos en parte de mí. Mantuvimos la casa en un horario rotativo durante el año escolar y arreglamos el resto el verano siguiente. Valerie se mudó a un apartamento en Oak Park. Yo me quedé en Naperville. Paige pasaba tiempo con ambos porque, independientemente de lo que Valerie y yo le hubiéramos hecho a nuestro matrimonio, ella tenía una madre y un padre que la amaban y no íbamos a permitir que se convirtiera en un daño colateral. Diré esto por Valerie, y lo digo sin amargura. Cuando se trataba de Paige, ella cumplió. Pasara lo que pasara entre nosotros, lo que fuera que estuviera pasando y en quién se hubiera convertido durante esos meses, no dejó que eso afectara su relación con nuestra hija, eso importaba. Se lo dije una vez al final de una difícil conversación sobre horarios. Pareció sorprendida de que lo hubiera dicho. Algunas cosas no necesitan ser quemadas solo porque la casa no funcionó. Coulton Webb no figuró prominentemente en lo que vino después. La abogada de Brooke Arlan fue significativamente más agresiva que la mía, y la demanda civil que presentó contra él por angustia emocional y fraude. No es fácil explicar los detalles legales, pero la versión corta es que cuando engañas sistemáticamente a varias mujeres durante varios años con implicaciones financieras específicas, existen mecanismos disponibles. Avanzó con suficiente fuerza como para que la vida cuidadosa y cómoda de Coulton Webb en Schaumburg se volviera considerablemente menos cómoda. No participé. No lo necesité. No soy alguien que necesite ver el fuego. Solo necesitaba alejarme del edificio. 14 meses después de esa mañana de las 6 de la mañana en la cocina, estaba en una reunión de contratistas en las oficinas del Distrito de Parques de Naperville en Martin Avenue discutiendo un acuerdo de paisajismo de 3 años para 4 parques municipales. Había 8 personas alrededor de esa mesa de conferencias. En el extremo más alejado estaba la coordinadora de operaciones del distrito, una mujer llamada Renata Cole. Tenía 41 años. Tenía el tipo de franqueza sensata que encuentras en las personas que gestionan grandes espacios públicos y han aprendido que las cosas solo se hacen cuando alguien realmente dice lo que hay que hacer. Hizo buenas preguntas sobre drenaje y composición del suelo y planes de transición estacional que me dijeron que realmente había leído nuestra propuesta en lugar de solo mirar el número final. Conseguimos el contrato. 3 semanas después, llamó al número de mi oficina para hacer una pregunta de seguimiento sobre el cronograma. Hablamos durante 40 minutos. La semana siguiente, le devolví la llamada con una respuesta a una pregunta que en realidad aún no había hecho, solo una que pensé que probablemente tendría, y hablamos durante otra hora. Tenía un hijo de 9 años llamado Eli. Llevaba divorciada 4 años de un matrimonio que describió sin drama como una buena lección. Corría los fines de semana por la mañana a lo largo del DuPage River Trail. Tenía un sentido del humor seco y tranquilo que te sorprendía y te hacía reír antes de que te dieras cuenta de que la broma había aterrizado. Cenamos en febrero en un restaurante en el centro de Naperville, no lejos de la oficina de Sharon Treviño, lo cual noté pero no dije en voz alta. Hablamos durante 3 horas. Cuando dijo buenas noches en el estacionamiento, dijo, estuvo muy bien, Gavin. Hagámoslo de nuevo. Simple, directo, sin juegos. Conduje a casa pensando en lo que se sentía al sentarse frente a alguien y no tener que adivinar lo que quería decir. Quiero contarte la parte que realmente me sorprendió. No sobre Valerie, no sobre Coulton Webb, no sobre el divorcio o los abogados o la silenciosa guerra civil de 2 personas desenredando una vida. La parte que me sorprendió fui yo mismo. Pasé años en ese matrimonio diciéndome que la distancia era normal, que el frío era manejable, que hacer demasiadas preguntas era su propio tipo de fracaso. Me dije a mí mismo que un buen esposo da espacio,
que un buen hombre no exige explicaciones, que el amor significa confiar incluso cuando la evidencia te pide que no lo hagas. Y algo de eso es cierto. El amor verdadero significa confianza. El amor verdadero significa dar espacio. Pero el amor verdadero tampoco es una actuación que montas para alguien que ya se ha desconectado. El amor verdadero no es sentarse en la oscuridad leyendo mensajes de texto de una esposa que está en un hotel con otro hombre y decirte a ti mismo que solo necesita algo de independencia. La noche que dijo a dónde voy no es de tu incumbencia. Debería haber dicho algo diferente. Debería haber dicho entonces tenemos un problema Valerie porque en un matrimonio a donde va cada uno de nosotros es absolutamente incumbencia del otro. No por control, sino porque se supone que estamos en el mismo equipo. Y si has decidido que estás jugando un juego diferente, necesito saberlo. Debería haber dicho eso. No lo hice. La dejé irse. Y luego pasé 2 meses sufriendo en silencio y documentando en silencio y planeando en silencio en lugar de tener la conversación que podría haber importado. No digo esto para arrepentirme de lo que pasó porque creo sinceramente que ya habíamos pasado el punto en que una conversación habría cambiado el destino. Lo digo porque si hay algo útil en esta historia, es esto. El momento en que alguien te dice que tus preguntas razonables no son razonables, que tu preocupación normal es anormal, que preguntar dónde está tu cónyuge por la noche es una especie de violación, esa no es una declaración sobre tus preguntas. Es una declaración sobre dónde están ellos ya. Y lo más amable que puedes hacer por ti mismo en ese momento es dejar de fingir que no lo has oído. Paige tiene 18 años ahora. Se graduó en junio. Empieza en la Universidad de Illinois en Champaign en otoño, estudiando ciencias ambientales. Quiere trabajar en conservación o gestión de tierras. Me dijo esto con la energía muy específica de una persona joven que ha descubierto algo real sobre sí misma. Y me senté allí escuchando y pensé, de alguna manera, a través de todo, criamos a una persona como esta. Estoy orgulloso de ella de una manera que supera las palabras. El tipo de orgullo que vive en el pecho y no necesita anunciarse. Sabe lo de Ranata. Se han visto 2 veces, ambas brevemente, ambas con la cuidadosa navegación que estas cosas requieren cuando hay una adolescente involucrada. Paige es reflexiva. Procesa las cosas a su propio tiempo. Me preguntó una vez si era feliz de la misma manera que preguntó en la camioneta después del partido de fútbol. Esta vez dije, sí, lo soy. Pensó en eso por un momento. Luego dijo, bien, papá. Deberías estarlo. Ella va a estar absolutamente bien. Tengo 46 años. Dirijo una empresa de paisajismo con 17 empleados y un nuevo contrato con la Reserva Forestal del Condado de DuPage que tardó 8 meses en negociarse y del que estoy genuinamente orgulloso. Mi hermano Derek y yo cenamos en su casa en Wheaton cada 2 domingos. Mi padre, que tiene 72 años y vive en Radford y nunca me dijo qué hacer con nada de esto, incluso cuando desesperadamente quería que lo hiciera. Me llama cada martes por la noche para preguntar cómo van los equipos y si he comido una cena de verdad. Los sábados por la mañana, a veces conduzco hasta el DuPage River Trail. No soy corredor. Quiero dejar eso claro. Soy un hombre que camina con mucha determinación mientras finge que podría empezar a trotar en cualquier momento. Pero voy a veces, si el momento es el adecuado. Hay una mujer con el pelo oscuro y zapatillas de correr que aparece en la curva del sendero y me ve y reduce la velocidad y caminamos la última milla juntos hablando de la liga de béisbol de su hijo o de mi contrato de lisleo de algo divertido que pasó en las oficinas del distrito de Parques esa semana. Es algo muy ordinario. Es la mejor cosa ordinaria que he encontrado en mucho tiempo. Quiero decir una última cosa sobre Valerie porque esta historia no es una historia sobre una villana. Sería más fácil si lo fuera. Los villanos tienen sentido. Los villanos te dan algo limpio con lo que enojarte. Pero Valerie no era una villana. Era una persona que se perdió en algún lugar dentro de un matrimonio y una vida y una versión de sí misma que había dejado de encajar. Y en lugar de volverse hacia mí y decir, Gavin, estoy perdida. Necesito algo diferente. Se alejó. Tomó esa decisión. Y la decisión nos costó todo lo que habíamos construido. Pero es la madre de mi hija. Es alguien a quien amé durante más de 2 décadas.
Es una persona que, en sus mejores momentos, era aguda y capaz y cálida de maneras que no he olvidado y no quiero olvidar. Espero que encuentre su camino. Lo digo en serio. Simplemente dejé de esperar a que lo encontrara conmigo. Los huevos estaban buenos esa mañana, revueltos con un poco de cheddar fuerte, como siempre los he hecho. El café era solo. El Tribune estaba abierto a una historia sobre una disputa de rezonificación en Wheaton sobre la que tenía opiniones profesionales. Valerie se paró en la entrada con su tacón roto y su rímel corrido y 43 llamadas perdidas entre nosotros, y me preguntó por qué no había estado allí. Se lo dije, y luego me serví otra taza de café. Porque esto es lo que sé ahora que no sabía esa noche de martes en octubre cuando salió por la puerta y me dijo que su vida no era asunto mío. El momento en que decides que alguien no es de tu incumbencia es el momento en que pierdes el derecho a sorprenderte cuando te extienden la misma cortesía. Ella tomó su decisión. Yo tomé la mía. Y la mía sabía a café solo y huevos revueltos en una cocina silenciosa en Naperville, Illinois, con el sol saliendo sobre el Fox Valley. Y un hombre, por primera vez en mucho tiempo, sentado lo suficientemente quieto como para oírse pensar. Mi nombre es Gavin Mercer y voy a estar absolutamente bien.